¿Qué votás cuando votás? Un informe especial de Periódicas. ¿Cuáles son las diferencias que planteas con el gobierno nacional? La diferencia con el gobierno nacional tienen que ver profundamente con su decisión de dejar la economía en manos del capital financiero y en particular del Fondo Monetario Internacional. Cuando se toma esa decisión, yo lo que declaro en ese momento fue que el presidente perdía una gran oportunidad. Si era un momento tan difícil como él lo definía, lo primero que cabía era convocar a todas las fuerzas con representación en el Congreso, a todas las fuerzas nacionales, y plantear y buscar una salida. Cualquiera de esas salidas seguramente hubiese sido muchísimo mejor que la que plantea el Fondo Monetario, que son las conocidas, que son las que ya se aplicaron otras veces en la Argentina, y en la cual los resultados son los que conocimos, nunca fueron buenos. Y en particular, cada vez que se aplicó un programa con ese perfil, el sector productivo en la Argentina la pasó mal y nuestra provincia en particular la pasó mal. Eso lo decía en aquel momento. ¿Qué es lo que ha pasado ya en plena aplicación de ese programa? La provincia de Santa Fe, en particular la región Rosario, vuelve a estar a la cabeza con los principales índices de desocupación del país. Es allí donde nos golpea en los sectores industriales, nos golpea claramente en sectores de pequeña y mediana empresa, que son los que habían generado una recomposición importante de mano de obra, que son los que directamente están golpeados por el alto costo del dinero, por lo que significa una política de achicamiento en el cual el mercado interno pierde fuerza y es lo que impide movilizar al sector productivo. ¿Y cuáles son las diferencias que planteas con el gobierno provincial? El gobierno provincial profundamente las diferencias están en materia de seguridad y en su falta de vocación productiva. En materia de seguridad, claramente por desconocimiento, por subestimación, por incapacidad, por negligencia, por complicidad, por uno o por todos los calificativos, el socialismo es el responsable del deterioro de la seguridad en la provincia. Y su falta de vocación productiva está muy clara en no anticiparse, en particular acompañar a los sectores en el cual podrían haber aprovechado mucho más los años de crecimiento de la Argentina, donde Santa Fe pasó a tener los principales presupuestos de su historia, los mayores niveles de recaudación y de transferencia de recursos, en el que podríamos haber dado un salto de acompañamiento a los sectores productivos, en infraestructura productiva, en su posibilidad de posicionamientos en mercados internacionales muy fuerte. Y volviendo hacia atrás, en no anticiparse a las dificultades que iba a generar seguir la misma política en materia de incremento de tarifas que siguió la empresa provincial de la energía. Claramente allí, en lo que va del periodo socialista, la empresa provincial de energía subió su tarifa en el 3000%. Los salarios lo hicieron en el 1400%. Claramente una elevación en el costo de la tarifa muy superior a lo que fue el aumento salarial. ¿Qué te diferencia de María Eugenia Bielsa, que compite con vos en estas PASO? Mira, nosotros nunca nos planteamos una diferencia en una interna o planteándolo como una interna. Para nosotros la PASO es la posibilidad que tienen los santafesinos de ordenar nuestras listas con su elección. Eligiendo a cada uno de los candidatos que participamos, se van a ordenar y va a quedar determinado quién será el que encabece la lista de diputados y quiénes la integran, quiénes serán los senadores en cada departamento, quiénes serán el intendente, los concejales y quién será y cómo será la fórmula de gobernador y la de vice. No va a haber perdedores ni ganadores allí, simplemente va a haber un ordenamiento. A ganar hay que ir a ganar en junio. ¿Cuál es tu propuesta para el Ministerio de Desarrollo Social? Lo que nos va a tocar enfrentar en materia social es de tal magnitud que creo que en la cabeza de nadie estaría, espero, bajar un rango ministerial a un área tan necesaria. Un área que va a tener que redoblar sus esfuerzos y coordinar sus esfuerzos. Lo que tenemos que enfrentar en materia de pobreza, de desocupación, de políticas de promoción
de nuestros sectores más humildes es enorme. Con lo cual allí los necesitamos a todos y el Ministerio tiene que ser la herramienta de coordinación con todos los actores en el territorio. Allí es donde uno ve un ministerio que articule con quien está en el territorio. Si el que hace bien la tarea social en un barrio es la iglesia, trabajaremos con la iglesia. Si es un pastor, trabajaremos con el pastor. Si es una vecinal, trabajaremos con la vecinal. Si es una agrupación política con presencia y con buen trabajo y reconocida por los vecinos, trabajaremos con ellos. Ningún brazo sobra. No estaremos preguntándole para quién trabajás, vas a trabajar para nosotros, políticamente qué pensás. La dimensión de lo que está enfrente lleva a que lo que tenemos que hacer es sumar. Por eso así se llama nuestra lista dentro de Juntos. Con ese criterio es donde uno siente que tiene que estar el Ministerio enfocando, pero teniendo un perfil no de contención social, de promoción social, que es muy diferente a cómo abordamos la temática. Como contener es para, bueno, paremos, que todo se queda aquí, que no, hay que tratar de levantar promocionando a cada persona, promoviéndola. Y eso requiere no solamente de recursos, sino de una muy buena articulación con cada uno de los intendentes y los presidentes comunales. Nosotros vamos a trabajar allí muy descentralizadamente. Los recursos cerca de la gente y con las autoridades que eligió la gente, al presidente comunal que eligió, al intendente que eligió. Y los recursos cuando van a esos sectores, cuando van descentralizadamente cerca de la gente, es donde más rinden, donde más se usan y además donde mejor se controlan, porque están las instituciones y hay control social, y al haber control social hay transparencia. ¿Tenés pensado tu equipo ya para el Ministerio de Salud? Sí, hay pensados equipos, pero me voy a reservar en esa área y en todas las instancias hasta los últimos minutos y quizás hasta después de las elecciones. ¿Por qué? Porque todos tienen que estar motivados. Esto es como el técnico de fútbol cuando dio el plantel de quiénes son los titulares y todos se quedaron con la cara larga los que tienen que ir al banco. Todos tienen que estar motivados creyendo que su aporte es valioso, y claro que lo es. Y la decisión final se tendrá que dar cuando todos dejaron al máximo la posibilidad de ganar. Son conocidas las historias de gente que se quedó en su casa en lugar de seguir trabajando hasta el final, porque sabía que otro era el que iba a ocupar tal lugar, o tal ministerio, o tal cartera. Todos trabajando hasta el final, todo poniendo lo mejor, porque también allí es donde uno sigue evaluando a los equipos, sigue evaluando el nivel de compromiso, sigue evaluando el nivel de capacidad, para seguir hasta el último minuto que pueda haber campaña allá en junio, explicitando, defendiendo un modelo, clarificando lo que se quiere hacer en cada una de las áreas. ¿Qué rol tendrá en tu gestión el área de políticas de género y diversidad sexual? Con el tema género y con el tema juventud yo tengo criterios diferentes. Porque es como que por allí se buscaron lugares para encasillar jóvenes o para encasillar mujeres, que queden a cargo de. Sin duda que tiene que haber por ejecución presupuestaria de ciertos programas y demás, algo que referencie mucho más a esas políticas en particular. Pero uno quiere que la mujer sea partícipe en todas las áreas y no solamente con la idea de sumar más mujeres o en el caso de los jóvenes de sumar más jóvenes, sino que el estar en cada una de las áreas tiene que no solamente permitirnos ver su impronta, que claramente se marque, que se observe en cada detalle en cada una de las áreas para ir construyendo una cultura diferente. Y eso es lo que uno aspira, que cada una de las áreas tenga una participación fuerte de la mujer, fuerte de los jóvenes en su caso, para que vayan generando una cultura de participación diferente, de construcción diferente. ¿Qué pensás sobre la Ley de Educación Sexual Integral? Yo la voté a nivel nacional, o sea que mi posición ya está tomada. La hemos votado, el Senado fue el primero que le dio media sanción y bueno, seguramente será una instancia para seguir discutiendo, para seguir impulsando, pero no creo que allí pase mucho tiempo sin que vayamos en la misma línea que a nivel nacional se ha definido. ¿Qué opinás sobre el proyecto de ley de cupo laboral trans para empleos públicos? Mirá, me parece que hay que seguir avanzando en esto y sobre todo generando un nivel de conciencia. Yo creo que
que allí esa media sanción que al menos está, que deba seguir analizándose y tratando de ver cómo se genera una instancia de contención allí. A veces los cupos están y tampoco se cumplen. Tenemos experiencias con el tema de discapacidad, por ejemplo, que tenemos y no siempre se cumple y hay que empujarlas y demás. Es como que faltaría un nivel de conciencia que vaya renovándose todos los años más allá de la ley. Yo creo que una oportunidad tienen que tener y el Estado tiene que hacerse cargo de generar esa oportunidad. No sé si será esa la ley tal cual está, pero que tiene que generarse una oportunidad, hay que hacerla. Y me parece que si esa ley tiene algunas cosas que no permiten, bueno, ¿cuáles son las cosas que lo permitirían? Pero hay que abrir una oportunidad. Yo creo que a veces lo ideal es enemigo de lo bueno y entramos en esos tironeos y nos quedamos sin nada. A lo mejor hay que plantearse etapas, pero creo que sí lo que haríamos es tratar de generar el vínculo necesario para que la ley avance o para que avance una modificación que pueda ser acordada por ambas cámaras y pueda ser ley. ¿Qué pensás sobre la Ley de Educación Sexual Integral? Yo creo profundamente en las posibilidades de avanzar en educación. Uno siente que si aquí estaríamos con mucha más educación, con mucha más información, tendríamos muchos mejores resultados. Creo que no solamente hay que avanzar allí, discutiendo todas las cosas que puedan quedar en el camino, que puedan estar en el camino generando algún obstáculo. Yo creo que si hay buena disposición no se está tan lejos y creo que necesariamente hay que poner a veces en claro qué significa cada artículo y qué implicancia le da cada uno, pero necesariamente tenemos que abordarla plenamente, sin que entremos con las dudas, con los resquemores, con las desconfianzas, cuando en realidad si avanzaríamos en una ley, los resultados se verían claramente y serían muy positivos. ¿Cuál es tu opinión sobre la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo? ¿Cambió esto tras el debate del año pasado? Vamos por el principio. Creo que hubo un debate muy bueno. Creo que no quedó lugar de la sociedad donde no se haya discutido. En cada oficina, en cada club, en cada bar, en cada lugar de trabajo, en la escuela, en la facultad, en todos los lugares se discutió y sin duda no me caben dudas que elevó el nivel de discusión. Como pocos temas quizás involucró a todos los actores de la familia, a distintos sectores. Cuando sale el proyecto votado en diputados, cómo viene ese proyecto, todos sabíamos en el Senado que ese proyecto iba a tener un no muy grande. Yo no estaba de acuerdo en cómo salió el proyecto, pero tampoco estaba de acuerdo en que eso terminara en un no por un no. Porque el no podía no solo significar que había cosas que querías modificar de la ley, que te hubiese gustado algunos cambios adicionales. El no podría llegar a interpretarse también como que estaba todo bien. Un no por el no podía significar que estaba todo bien. Yo en eso no estoy de acuerdo. Y eso nos llevó, del diálogo que uno iba teniendo con cada senador, a saber que había gente que estaba de acuerdo, que iba a votar sí, pero que le hubiese hecho también más cambios a la ley. Y había muchos que votaban por el no, que también aceptaban algunas instancias que acercaran a un proyecto distinto. Eso nos llevó a presentar un proyecto que fundamentalmente incorporara lo que en Santa Fe estamos teniendo, lo que se llama el protocolo Rosario y demás, fundamentalmente sumándole un refuerzo en todo el tema de las partidas de educación y en todos los programas de salud, porque también modificábamos la ley de salud, generando allí no solamente una instancia que desde lo que fue el caso FAL pudiese modificar el Código Penal, modificar la ley de fondo, para que todas las provincias estén obligadas a incorporar eso en su legislación. Como saben, hay 8 provincias argentinas que no tienen protocolo, hay 2 que aún lo tienen judicializado, Córdoba y Ciudad de Buenos Aires. Entonces entendíamos que
si el proyecto del sí no tenía viabilidad y quedábamos con el no, y la discusión había elevado enormemente el enriquecimiento de la sociedad, si nos quedábamos con el no por el no, a la mujer la dejábamos en el mismo lugar. Y yo no quería dejar a la mujer realmente en el mismo lugar. Quería que subiésemos un escalón después de una discusión tan rica y que no impidiese que la discusión seguía, pero nada menos nos plantaba en algo que yo como gobernador quiero. Yo tengo que hacer cumplir la ley si quiero pelear contra la impunidad, si quiero resguardar y tener más seguridad. Lo mínimo que tengo que hacer como gobernador es respetar lo que tengo. Me encuentro en la provincia con esta instancia legal. ¿Cuál es? La que tengo que reconocer. Por lo cual, ¿eso qué te daba? No invalidaba ninguna discusión a futuro sobre cómo encontrar un proyecto superador, pero nos subía un piso en esa discusión. Y eso fue lo que nos llevó a presentar un proyecto. La senadora Crexel de Neuquén también presenta uno con algunas similitudes. Los dos pedimos en el inicio de la sesión que se reserven nuestros proyectos. ¿Eso qué significa? Que cuando hay un proyecto principal, que es el motivo de la sesión, si uno pide por el artículo que se tengan sobre la mesa, se llama, estos proyectos presentados pueden tratarse una vez que se terminó la discusión del que era el motivo originario. Y esto era la media sanción tal cual venía de diputados. Recordemos en el medio que hubo un intento de las comisiones para modificar el dictamen, cosa que se votara un dictamen incorporando más modificaciones y no tal cual venía de diputados. No se alcanzó ese dictamen con mayoría, por lo cual lo que se trataba era tal cual venía el proyecto de diputados. Si se hubiesen planteado esas modificaciones, seguramente hubiese habido algunos votos más, pero tampoco alcanzaba, no definía. Entonces, por eso fuimos con el proyecto, por eso pedimos que se tenga a consideración. Y bueno, y obviamente que tomamos la posición en nuestro mensaje, hablando claramente de lo que sentíamos en ese momento y hacia dónde queríamos llevarlo con el proyecto que habíamos presentado, pero hablándole a todos los legisladores y pidiéndoles que nos quedemos después, porque todos sabíamos el resultado, no solamente en esa sesión, no fue necesario llegar a la sesión para saber cuál era el resultado. Como les decía antes, desde el día que vino de diputados y ingresó en el Senado, todos sabíamos el resultado final. Pero ¿qué queríamos? Que terminada la sesión pudiésemos discutir esto. Si realmente había sentimientos de que se le podían incorporar modificaciones o podíamos tener un proyecto, llamémosle, intermedio, que no violentara la posibilidad de seguir discutiendo este tipo de cosas, se avanzara allí. Lamentablemente la discusión se extendió, pero habremos votado 3 y algo de la mañana. Y claramente en esa intención de que nos acompañaran en la discusión, el compromiso que acordamos, y lo mismo actuó en la misma consecuencia la senadora Crexel, fue que si nosotros presentábamos un proyecto al que queríamos que converjan algunos que habían votado por el sí y algunos que habían votado por el no, nosotros teníamos que plantearnos en una abstención, porque si no, si yo votaba con el no, los del sí iban a decir, y ahora querés que yo te vote el proyecto tuyo. Esa fue la decisión y ese fue el contexto, porque esta decisión sin el contexto que te cuento puede estar fuera tirada de los pelos o cada uno puede hacer el análisis, como muchos hicieron ese día. No solamente lo dije, hay un proyecto donde presento esto y está en la Cámara, está en la Comisión de Salud para tratarlo. Eso es el marco que uno quería que tenga también un marco legal de fondo. ¿Por qué? Porque en la provincia el marco que existe es una resolución del Ministerio de Salud que adhiere a un programa nacional. No es el sustento que uno quisiera. Uno quisiera que el sustento esté en esa modificación del Código Penal, donde disminuíamos de tal manera las penalidades a la mujer para despenalizarla, para que no tuviese ninguna instancia que generara la instancia de prisión como se planteaba en el Código Penal, es decir, despenalizar a la mujer e incorporar claramente las causales con un protocolo ampliado, como indica la Corte, y que pase a ser ley de fondo. Eso a la provincia le hubiese permitido también, si adheríamos a esa ley de fondo, adheríamos a una ley de fondo con una ley.
y sin duda el sustento sería muy superior a lo que tenemos hoy en vigencia. ¿Cómo afectó a tu familia este debate, siendo que tu hija se manifestó públicamente a favor del derecho al aborto legal, seguro y gratuito? Bueno, Rica, nosotros hemos educado a nuestros hijos en libertad de pensamiento para que tengan ellos y se fijen ellos su propio criterio. Y esta fue una demostración de las tantas que hay en mi casa, donde cada uno tiene efectivamente su criterio. Y bueno, es parte de un proceso de educación que uno siente que es de esta manera. Generar a alguien educado en la libertad, educado para que con su responsabilidad vaya asumiendo su definición y su personalidad. Por lo cual fue algo natural y de respeto claro y de demostración claro de respeto a que eso que se le dijo en toda su crianza y en todas sus discusiones, en una instancia que nos cruzaba hasta públicamente, podían hacer lo que realmente sentían. Uno los alentó siempre a eso. ¿Por qué los santafesinos y las santafesinas deberían elegirte? En general, lo que uno siente es que deseamos que los santafesinos nos den la oportunidad de encaminar esta provincia. Uno la recorre, siente que es un momento difícil para hacer campaña, la gente está mal y ha perdido mucha seguridad. La seguridad que le quita el aumento del delito, la seguridad que le quita el crecimiento del narcotráfico y por el otro lado lo que ha perdido es su seguridad en la economía familiar. El bolsillo está flaco, el costo de los alimentos, la factura de la luz de la empresa provincial de la energía, los alquileres, sin duda que son todas cuestiones que se le suman al cuidado y a la incertidumbre que genera qué va a pasar con el empleo, porque ya dejó de ser un fantasma el desempleo o los despidos, son una realidad. Hay despidos, hay suspensiones, hay recorte de horas, hay pérdida de changas, entonces todo esto llega a una mesa familiar en la discusión. Y cómo llegar a fin de mes, los hijos podrán estudiar, podrán conseguir un trabajo, es parte de la discusión de cada familia santafesina. Y esa incertidumbre nosotros tenemos que devolverle certezas a la gente y devolverle esperanza. Y la esperanza es que esta provincia va a estar mejor y puede estar mejor. Una provincia con más oportunidades apoyando a la producción, apoyando el trabajo. Un esfuerzo enorme para que esta provincia sea una fábrica de fábricas, sea una usina de ideas y proyectos para que todas las ideas de los jóvenes no caigan en saco roto, sino que haya un espacio donde se los pueda nuclear con quienes pueden aportar esos fondos, con inversores, con empresarios. Un Estado activo descentralizando sus funciones para que independientemente de donde esté el que quiere producir, el que quiere generar empleo, el que quiere ayudar a los jóvenes, esa comuna, ese municipio va a ser el brazo ejecutor de una política provincial. Y eso lo queremos hacer no solamente con todos los integrantes del Frente Juntos, lo queremos hacer con todos los santafesinos que quieren una provincia más protagonista. Nosotros vamos a defender a Santa Fe y que lo decimos siempre, que le den a Santa Fe lo que es de Santa Fe y que lo sepan en todo el país. Y eso no es solamente pelear por la coparticipación, pelear por las obras públicas que la Nación tiene que hacer en Santa Fe, la deuda que la Nación tiene con la provincia, sino defender a nuestra gente de trabajo, a nuestra historia de producción, a nuestra historia de líder agroalimentario, agroindustrial, de la diversidad y rica diversidad industrial que tenemos en Santa Fe. Eso es lo que sentimos y por eso creemos que es muy importante un triunfo en Santa Fe que ponga una voz distinta frente a las políticas nacionales que se están llevando adelante, que incida en el cambio de esas políticas y en el cambio de gobierno. Queremos otra orientación y queremos fundamentalmente que en esa orientación se contenga Santa Fe, se contenga su historia de producción, a su historia de trabajo y fundamentalmente a su expectativa de futuro con los jóvenes vinculados a la tecnología, con la posibilidad real de que nuestros investigadores, nuestro sector científico-tecnológico radicado en la provincia, particularmente en Santa Fe y Rosario, tengan un rol muy activo en los próximos años. Eso es lo que le queremos plantear a los santafesinos, que nos den la oportunidad de encaminar a Santa Fe y que nos den la oportunidad de tener una provincia más segura. Si alguien está de acuerdo con esta política de seguridad, con este nivel de homicidio, con este nivel de avance del narcotráfico, seguramente ya tiene candidato. Nosotros
no estamos para nada de acuerdo en esa política, por lo cual estamos a disposición del que quiera algo distinto. ¿Qué votás cuando votás?